Muy buenas tardes, amigos y afiliados del Inter-American Institute for Democracy. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida al foro Elecciones en Colombia 2022. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, el ex vicepresidente de Colombia, el doctor Francisco Santos, Rodrigo Arboleda, miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, Ricardo Israel, miembro también de la directiva, y don Jaime Flores, distinguido periodista. Cubriremos el siguiente programa. Palabras de introducción a cargo de Tomás Regalado. Exposiciones de 7 minutos a cargo de Rodrigo Arboleda, Jaime Flores, Ricardo Israel y Vanessa Vallejo. Seguidamente habrá la exposición principal de 10 minutos a cargo del doctor Francisco Santos. El foro llegará a su fin con las conclusiones de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Colombia es la llave que une el Pacífico con el Atlántico en Sudamérica. Su compleja fisiografía ha permitido la convivencia por siglos de 3 ricas culturas, la terrateniente, la tropical y la selvática. Su proceso de formación política fue bastante complejo al coincidir el desarrollo de la identidad con una breve fusión con Venezuela. Durante la mejor parte del siglo pasado fue azotado por la violencia política y a partir de los años 70 logró estabilizar su democracia. A partir de ese momento su economía empieza a crecer, proceso que se detiene a principios de este siglo. En los años 80 fue azotada por la violencia originada en el crimen organizado. Hoy su democracia se encuentra en una disyuntiva: seguir el camino de Argentina o profundizar su democracia liberal. Estas elecciones son el escenario donde se va a desarrollar ese dilema. Veamos qué opinan nuestros analistas al respecto. Para iniciar este diálogo le pido a nuestro presidente que tome el podio. Tomás Regalado es uno de los íconos del periodismo norteamericano. Como corresponsal de guerra de las cadenas nacionales o como corresponsal en la Casa Blanca, descolló por sus análisis y sus interesantes despachos. Fue alcalde de Miami por 2 periodos y hoy es figura seguida en Mega TV. Bienvenido. Muy buenas tardes y buenas tardes, noches a todos los que están conectados. Desde hace varios días y toda esta semana, centenares de agentes del Departamento de Aduana trabajan doble turno chequeando aquí en Miami millones de flores que llegan al aeropuerto internacional de nuestra ciudad para después ser distribuidas a través de los Estados Unidos de cara al Día de los Enamorados. La razón es que por Miami entra el 91% de todas las flores que se venden en los Estados Unidos de América y la mayoría llegan de Colombia. Las estadísticas del Departamento del Trabajo dicen que más de 10.000 personas residentes de aquí trabajan en el tema de las flores que llegan de Colombia. Gracias a Colombia tenemos un alto nivel de empleo en este sector. Esta es solamente una de las pocas razones que se pueden enumerar, pero la principal es que nosotros aquí vivimos y convivimos con más de 200.000 personas de la comunidad colombiana. Son parte de nuestro arco iris de nacionalidades. Muchos de estos colombianos
escaparon a la violencia, como señalaba Beatrice, y se han asentado aquí en Miami. Por eso hoy nos honramos presentando este foro Elecciones Colombia 2022. Realmente no sabemos lo que dirán los expositores, pero sí sabemos que todos están muy calificados para hablarle a los miles que se van a conectar y que van a reproducir este foro. Por suerte, los colombianos aquí en el sur de la Florida podrán votar allá y aquí. En Cuba, desde hace 62 años, los cubanos no pueden ni votar ni allá ni aquí. Y sin embargo, hay políticos que quieren que sus países sean el espejo de Cuba. Esperamos que el pueblo colombiano en algún momento no tenga que decir lo que dijeron los cubanos hace 6 décadas, que era imposible que el comunismo llegara a Cuba porque estaba a 90 millas de los Estados Unidos, o lo que dijeron los venezolanos hace bastante, que decían aquí no pasa lo que pasó en Cuba. Esperemos que nunca los colombianos tengan que vivir con las flores racionadas. Muchas gracias y bienvenidos a este importante foro. Muchas gracias, presidente. Ahora iniciamos el análisis llamando por favor al podio a Rodrigo Arboleda. Rodrigo Arboleda nació en Medellín, Colombia, y completó su licenciatura en arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en 1965. Arboleda ejerció la arquitectura en Colombia durante 15 años en su país natal. Se convirtió en presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en Medellín durante 5 años y fue galardonado con una membresía honoraria en 1978 por sus contribuciones a la práctica y enseñanza de la arquitectura. También ganó el premio al mejor edificio en 1977, la Casa del Estado de Risaralda, en su capital Pereira. Es el único miembro vivo de la sociedad que ha recibido este reconocimiento honorífico. Durante más de 3 décadas, Arboleda ha estado en desarrollo de negocios en Miami, donde se mudó con su familia en 1977. Durante 10 años fue vicepresidente ejecutivo de Ogden Corporation de New York para las áreas geográficas de América Latina y España, y fue más recientemente presidente de la iniciativa One Laptop Per Child, y también forma parte de un interesante grupo de consultores basados aquí en la ciudad de Miami. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Beatriz, y bienvenido, señor embajador, a esta su casa de Miami. Esperamos tenerlo muchas veces por acá. Gracias, presidente, y gracias, Carlos Sánchez, y gracias, Beatriz. Me han pedido que hable del tema de las elecciones en Colombia desde el punto de vista del sector privado. Lo que he hecho es recoger unas especies de inquietudes de muchos miembros del sector privado de los cuales tengo contacto, y aquí recojo lo que he encontrado por parte de muchos de ellos. Lo primero que me comentan es una polarización muy marcada de Petro versus muchos otros. Esta atomización de opositores fue lo que le dio el triunfo a candidatos de Perú y Chile. Al llegar dispersos, el peso porcentual de estos populistas subió por dicho motivo hasta lograr llevarlos al poder. Otra pregunta que me hacen es, ¿se podrá mantener la seguridad jurídica del país si gana un Petro? Esta es una de las grandes preocupaciones para el sector privado. La otra es la posible fuga de capitales. Esto en realidad también me lo dicen personas aquí en Estados Unidos. Ver lo que pasó en Perú y está pasando en Chile. Obviamente que Miami es el gran beneficiado, la banca de Miami está llenándose de dinero en efectivo, pero los grandes perdedores son nuestros países. Un poquito de historia y de actualidad del sector privado en Colombia. El sector privado colombiano ha sido un puntal importante de la democracia en Colombia. En Antioquia, cuya capital es Medellín, ha sido un sector privado con alta conciencia social. No es limitado a Medellín, obviamente, pero por algún motivo ha sido el más visible de todos. Se percibe una aparente estrategia de romper en pedazos ese baluarte antioqueño como preámbulo de lo que pueda pasar en el país.
Una rara serie de eventos alimentan dichos temores. Un alcalde petrista, desbaratando las estructuras institucionales creadas alrededor de una entretela unificada entre los sectores público, privados, academias, ONG, que han sido envidia del país y de la región. Arremete contra ellas este alcalde y contra el empresariado, calificándolos de mafiosos. Lo repite tanto a diario que, a pesar de que es una mentira, comienza a penetrar en la conciencia colectiva. Una OPA o hostile takeover, como se le conoce aquí en el mundo empresarial norteamericano, o arremetida de control hostil, contra empresas claves de Antioquia, las del llamado GEGA, o Grupo Empresarial Antioqueño, por parte de un conocido empresario, pero con dinero de un fondo soberano árabe, amenaza desbaratar esta armonía entre empresa, universidad y Estado, que han sido el baluarte de Medellín. ¿Son estas teorías de la conspiración o realidades latentes? Muchos se preguntan, muchos interrogantes. El sector privado colombiano resistió exitosamente en el pasado todo tipo de embates. ¿Qué le ha pasado ahora? ¿No se ve en el espejo de Chile? Hay un peligro inminente, el que en las elecciones de marzo para Senado y Congreso logren obtener un número de curules lo suficientemente grande como para que dominen el poder legislativo. Si a eso le sumamos el que lo hagan en el Ejecutivo, eligiendo presidente, no tendremos otro Chile ni Perú, tendremos otro Venezuela muy rápidamente. Hay un peligro derivado del anterior, el que el país caiga en lo que se llamaría un reinado de las turbas, como la tiranía del gentío, el populacho enardecido, como reporta un conocido comentarista en la prensa, conocido como la oclocracia, tema inventado hace 200 años antes de Cristo por un comentarista en Roma, pero de mucha trascendencia en este momento. Recordémonos la famosa frase de Chávez: exprópiese. Esa es la oclocracia. Pero en estos últimos tiempos el sector privado ha sido más reactivo y no proactivo. Es una preocupación que hay entre muchos de los empresarios. No ha tomado la iniciativa por prudencia o por un falso sentido de no quererse meter en política porque eso no es para nosotros. Ese es el gran desafío que se tiene. ¿Y qué posibles soluciones encuentran? A mediano y largo plazo, yo les tengo que confesar que yo vengo del sector de la tecnología. Para mí, la educación y la tecnología, o el uso de la tecnología en la educación, son, en mi manera de ver, las soluciones, pero estas son de mediano y largo plazo, no alcanzan para este momento. Hay una, sin embargo, una posible solución más a la mano, y es la del uso masivo del blockchain, empujadas por el ciudadano y simultáneamente por el empresariado. Descentralizar y reducir el poder del Estado y aumentar el empoderar más a la ciudadanía. Es el gran pacto por la innovación que se firmó en Medellín hace unos años y que le sirvió para salir adelante de la época horrible de las muertes violentas de los años 90 y 80. Posiblemente le pueda quedar bien el tiempo si el país cambia, si podemos emplear esta estrategia. Por lo pronto, el empresariado debe dejar de un lado los próximos meses sus empresas, me dicen muchos, y volcarse de lleno a apoyar con su tiempo, su intelecto y su dinero, y en este caso dinero en grande, el proceso político que se vino encima. No se puede pensar en comenzar a construir una estación de bomberos cuando el incendio se está llevando ya a media ciudad. Hay que salir a apagar el incendio con baldes de agua, mangueras o con lo que sea. Otra imagen que se viene a la cabeza es la de una enfermedad grave o un conato de huelga general en una empresa. ¿Qué hacen los familiares ante una enfermedad de este tipo o a los empresarios ante una posible huelga? Pues dejan todo a un lado y se dedican a resolver el problema al costo que sea. ¿Están los empresarios en las plazas públicas acompañando a los políticos? ¿O estamos sentados en nuestras torres de marfil enviando el chequecito de rigor solamente esperando que Dios se apiade del país? Solo hay un empresario en la campaña poniendo el pecho, tiempo y dinero propio en el juego. Se llama Rafael Hernández. Pero es uno solo. Deberían ser muchísimos más. ¿Por qué no los hay? Todas estas son preguntas que he recogido a lo largo de mis entrevistas de estos últimos días. La lucha no es entre izquierda y derecha, es entre democracia y regímenes totalitarios. Da la casualidad que los regímenes totalitarios de hoy en día son todos de izquierda. Los Pinochet de este mundo hace tiempo pasaron a la historia. El Foro de Sao Paulo fue creado en 1990.
Lleva 32 años preparando intelectuales, maestros, jueces, sindicalistas. Ha contado con una chequera abultadísima cortesía de Hugo Chávez y de Maduro. Tienen mística y dedicación. Cuentan con asesoría estratégica cubana, los verdaderos expertos en la materia. Han sobrevivido y prosperado por más de 72 años. Son los autores del manual del procedimiento para acceder al poder por vía democrática, pero solo para perpetuarse en el mismo e imponer el mal llamado socialismo del siglo XXI, eufemismo elegante al llamado comunismo estalinista jurásico, engavetado hace muchos años. Hay voces que proponen la creación de un foro de Miami, porque cobija a toda la América en reemplazo del foro de Sao Paulo, o un foro de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, si se quiere ser más local, sin tapujos, defendiendo la libre empresa, la propiedad privada, el imperio de la ley, una defensa de la Constitución, de las instituciones que componen el juego democrático, la división de poderes, un Estado pequeño, manejable, un rescate y despolitización de la justicia y de la educación, arrebatados hace años por el foro de Sao Paulo. Hacerlo con la misma vehemencia y fortaleza intelectual, monetaria y de tiempos que ellos han tenido, pero manejado con la mentalidad empresarial de rendición de cuentas y cumplimiento de metas. El promover esta nueva versión del capitalismo socialmente responsable es un imperativo inaplazable. Es una visión positiva, proactiva, no reactiva del futuro de un país. En el caso de Colombia, ahora sí que es cierto que es importante. El empresariado debe darse cuenta que si no ayuda a repartir mejor la riqueza, si no muestra empatía, si no ayuda a mejorar radicalmente el nivel de ingreso de sus empleados, del común de las gentes, si no crea empleo masivo, ahorro, poder adquisitivo, todo esto con criterio social, si solo se dedica a bajar los costos operativos, se cava su propia tumba. Espero por ello que no estemos llegando con estos criterios demasiado tarde. ¿Es esta visión que he recogido apocalíptica, realística, o tiene algo de optimista? Ustedes tienen, los empresarios, la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, a Rodrigo. Ahora vamos a invitar a Jaime Flores. Jaime fue editor de la revista Sobre Ruedas y director y conductor de los noticieros radiales para WQBA, Radio Caracol y 1260 y Actualidad 1020, las 3 estaciones de radio en español más respetadas del sur de la Florida. Ha dedicado más de 4 décadas a los medios de comunicación impresos y electrónicos y se ha desempeñado en toda una variedad de cargos, tanto en Colombia como en su país de origen, su país de origen, como en los Estados Unidos. Su trabajo le ha granjado varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el galardón más respetado que se otorga a los comunicadores de su país. Fue por muchos años apoyo fundamental del sistema noticioso de Radio Cadena Nacional RCN, tanto en la radio como en la televisión. A lo largo de varias décadas recorrió el mundo entero cubriendo noticias de interés. Jaime es hoy uno de los periodistas hispanos más respetados en Estados Unidos y es también un destacado administrador de proyectos, emprendedor y dueño de una notable capacidad de liderazgo, virtudes que le han permitido lograr que su trabajo trascienda en el plano periodístico y su talento contribuye al crecimiento de las organizaciones a las que ha pertenecido. Bienvenido, don Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Beatriz. Yo quisiera aprovechar estos minutos para tener una conversación entre amigos, exponer algunos puntos de vista y sobre todo hacer algunos pronósticos un poco arriesgados, algunos de ellos. Yo quiero empezar diciendo que es muy preocupante que mis compatriotas allá en territorio colombiano no se hayan dado cuenta de que estas elecciones de este año 2022 podrían ser las últimas elecciones libres en nuestro país. Hemos visto en varias naciones, incluyendo obviamente nuestra nación vecina Venezuela, cuya realidad vivimos a diario en Colombia, cómo la democracia y la alternabilidad en el poder y el derecho a escoger nuestros propios líderes, que es algo muy saludable, que está establecido en la mayoría de las constituciones de los países del mundo, pues simplemente ha venido desapareciendo. Desapareció en Venezuela, desapareció en Cuba,
desapareció en Nicaragua en la medida en que pues, Daniel Ortega utiliza su poder, su fuerza para simplemente encarcelar a cualquiera que pueda ser su contrincante en cualquiera de las elecciones. Y esto podría, si es que ya no está sucediendo en Colombia. Hace apenas 4 años, yo tuve la oportunidad de ser invitado como observador internacional para las elecciones del 2018 que concluyeron con la victoria de Iván Duque. Me pareció interesante porque llegué, es decir, por cuestiones de la organización misma, del proceso electoral y de las responsabilidades que tenía con mi trabajo aquí en los Estados Unidos, llegué a Bogotá prácticamente el sábado, las elecciones eran el domingo y el lunes me tenía que regresar. Me llamó la atención que me encontré un país el sábado y me regresé de otro país el lunes. Eran 2 países distintos. A lo largo de mi experiencia como periodista aprendí que no existe mejor fuente de información que el taxista que lo lleva a uno del aeropuerto al hotel el día que uno llega a la ciudad donde va a cubrir cualquier tipo de noticia. Y esa noche el taxista que me recogió en el aeropuerto El Dorado y me llevó a un hotel ahí relativamente cerca, me mostró una cara de preocupación enorme y me dijo, no sabemos. Nadie sabe qué va a pasar con este país, esto es terrible, pueden pasar cosas horrorosas. Y resulta que cuando se produce la victoria de Iván Duque, contundente además, el lunes, el otro taxista que me llevó de regreso al aeropuerto tenía un semblante completamente distinto y una posición completamente distinta. Regresó el optimismo al país. Teníamos entendido además que existía y se usaba en negociaciones, sobre todo de finca raíz, lo que se conocía como la cláusula Petro, que era una cláusula que aparecía en todos los... Es una cláusula que aparece en los contratos que simplemente revoca el contenido del contrato y el objeto del contrato si es que el señor Petro resulta elegido presidente de la República. Imagínense ustedes el alcance que eso tiene y el temor que el país vivía frente a la posibilidad de que pues, Petro ganara las elecciones. ¿Nos salvó algo en esa oportunidad y ojalá algo similar ocurra este año? Nos salvó de que ganara Petro el hecho de que la gente vivió en carne propia por primera vez el flagelo del socialismo en las calles y en las carreteras de las ciudades y de las regiones colombianas, con la presencia de millones, cientos de miles de venezolanos que llegaron caminando. Uno los veía caminando en Bogotá, con el frío que hace en Bogotá, especialmente de noche, en mangas de camisa, familias enteras pidiendo limosna. Y la gente alcanzó a darse cuenta de que esa película que estaban viviendo en Venezuela no teníamos por qué verla en los teatros en Colombia también. Ya nos estaban mostrando los cortos, los trailers, no había ninguna necesidad de que viviéramos esa realidad en nuestro país. Nosotros hemos tenido una serie de privilegios desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista geopolítico. Esa posición en la que estamos, en toda la esquina noroccidental del continente, de la parte suramericana de nuestro continente, bañados por 2 océanos, con 3 cordilleras y todas esas cosas maravillosas, han sido pues para nosotros ventajas y privilegios, pero en el momento actual son también un riesgo muy grande. El valor geopolítico de nuestro país, particularmente para Cuba, es un peligro. ¿Por qué decimos esto? Porque, hombre, a lo largo de su historia, en estos 62 años, desde que triunfó la revolución, Cuba ha dependido de los demás. Ellos tienen esa particularidad y es que logran acabar con todo, muy rápidamente además. Acabaron con un país que era boyante, un país que tenía industria, un país que tenía turismo, estructura, un país que era una maravilla, una isla verdaderamente privilegiada, al igual que Colombia. Y acabaron con eso y dependieron entonces a partir de allí de lo que en esa época era la Unión Soviética. Después que cayó la Unión Soviética tuvieron un periodo muy difícil, el famoso periodo especial, hasta que apareció entonces Hugo Chávez y Venezuela, y exprimieron de Venezuela todo lo que pudieron hasta que Venezuela hoy no puede ofrecerles nada. ¿Cuál es la solución? ¿De dónde se pueden agarrar en ese momento? Que no sea Colombia, que está ahí además, que tiene lo más importante que Cuba necesita en este momento, que es energía, fuentes de energía, carbón, petróleo, alimentos, todo lo que Colombia puede ofrecer, todo lo que Colombia exporta, todo lo que Colombia es y vale, estaría a servicio de Cuba en caso de que tengamos un gobierno, ellos se llaman progresistas, socialistas, de izquierda, en fin, como ustedes prefieran llamarlos, pero si un personaje como Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia, pondrá al país a servicio de la revolución cubana.
Esto además, otra vez desde el punto de vista geopolítico, es un riesgo muy grande para la estabilidad regional, pero sobre todo para la estabilidad continental. Es decir, Colombia tiene una posición privilegiada otra vez en el control de lo que sería un acceso al Canal de Panamá, que en caso de que la izquierda, que ya cuenta con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, si Colombia cae, el acceso al Canal de Panamá puede quedar restringido de una manera dramática y casi que inmediata. Colombia es entonces la joya de la corona. Lamentablemente, a pesar de todas estas situaciones, es penoso que tengamos en el país a un grupo de personajes en la actividad política que no logran ponerse de acuerdo para enfrentar un riesgo y un peligro tan inminente, tan grave y tan trascendental como es el de Gustavo Petro y su organización de izquierda, su Colombia Humana, que quiere llevarlo al poder. Caramba, hace unas semanas, un par de meses tal vez, aquí en Miami, tuvimos una reunión de 5 candidatos que pertenecen al mismo grupo político, que tienen el mismo líder, que ven los problemas del país de la misma forma, que coinciden, entre otras cosas, en las soluciones, están de acuerdo prácticamente en todo. Y uno se preguntaba, ¿qué necesidad tenemos de seguirnos desgastando en medio de todos estos procesos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo de una manera adulta, de una manera civilizada, y encontramos una salida a esto? Tenemos una situación grave en la medida en que el otro candidato, el candidato de la izquierda, ya es candidato, ya está con su campaña funcionando, ya lleva meses trabajando en eso, ya se está pronunciando en todo lo humano y lo divino, ya está siendo recibido por personalidades importantes en el resto del mundo, incluyendo al Papa Francisco, y nosotros todavía, los que queremos salvar al país, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a quién puede ser el candidato que nos sirva para eso. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo por parte de los medios de comunicación es un interés, no sabemos de dónde sale, prácticamente descarado de destruir cualquier candidato o cualquier posibilidad de candidato que pueda de alguna manera enfrentar a Gustavo Petro. Hay un candidato, por ejemplo, que representa a la costa colombiana, que es el señor Alejandro Char, que fue en un par de oportunidades alcalde de Barranquilla y fue escogido como el mejor alcalde del país, y ahí voy, doctor Arboleda, a disentir un poco de usted. Tal vez, además de Enríquez, podemos contar con Char como empresario dentro de la lista de candidatos. Es importante que los empresarios, que los importantes líderes del sector privado también se metan en la política, porque ellos saben que las cosas tienen que funcionar, ellos están acostumbrados a darle rendimiento a la inversión, a responder ante sus accionistas, ante sus empresas, por lo que hacen como líderes de su sector empresarial, y eso en algunos casos, en la mayoría de los casos, lamentablemente no sucede en el sector privado. De manera que pues ese señor Char, que además tiene una particularidad, para ganar las elecciones Gustavo Petro necesitaría del voto de la costa atlántica colombiana, donde además de que hay un caudal de votos muy importante, tenemos un problema de muchos años atrás, que es el tema de la compra de votos, de la compraventa de votos, que no hemos podido controlar a lo largo de varias décadas. Si un personaje como Alejandro Char está presente en la contienda electoral, es muy probable que Gustavo Petro no logre obtener esto. Y entramos ahí en otro tema que para nosotros es importante, y es el acceso de recursos extranjeros a la actividad política en Colombia. Si nosotros, a raíz de esta decisión del gobierno del presidente Biden de retirar a la organización terrorista de las FARC de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, eso podría permitir que algunos recursos que existen en este país y en otras naciones y que podrían ser pues invertidos en el tema del acuerdo de paz, en el tema de pues seguir prosperando con algunas de las cuestiones, muchos de nosotros no coincidimos con ellas, pero fueron aprobadas y están ya en funcionamiento. Esos recursos de estos gobiernos podrían terminar en manos de estas campañas políticas. Además, a raíz justamente de estos acuerdos de paz, estas organizaciones guerrilleras se convirtieron en partidos políticos y tienen acceso a recursos del Estado para financiar sus campañas. De manera que el tema económico va a tener una importancia relevante en el desarrollo de este nuestro proceso electoral. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿cuál es la salida de esto? A mí se me ocurre, y lo he mencionado en otras oportunidades, que tal vez la única salida que esto puede encontrar es un gran entendimiento nacional, muy similar al que tuvimos al final de la década de los 50, cuando Laureano Gómez, líder conservador, y Alberto Lleras Camargo se reúnen en el balneario de Benidorm en España y firman
lo que después con el tiempo terminó convirtiéndose en el Pacto Nacional, que fue un entendimiento en el que los partidos políticos se alternaban la presidencia de 4 en 4 años, entre 1958 y 1974. Eso le devolvió al país tranquilidad, eso le devolvió paz al país, eso de alguna manera redujo significativamente la época violenta que vivía Colombia para esa década de los 50, entre otras cosas, en nuestro único periodo de dictadura con Gustavo Rojas Pinilla después del golpe del Estado contra el presidente Urdaneta, cuando regresaba al poder justamente el presidente Laureano Gómez. Tal vez si lográramos que se sentaran, así sea para, como decía otro líder colombiano de gran importancia, el ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, para ponernos de acuerdo aunque sea en lo fundamental, si lográramos que personajes de importancia que son hoy prácticamente antagónicos y casi que irreconciliables, por salvar al país, lograran sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo en 2 o 3 cosas importantes. Tal vez lo que voy a decir es sacrílego, pero hay que plantearlo. Yo creo que algo que podría contribuir a encontrar soluciones para Colombia, hacia su futuro, sería que se sentaran a una mesa Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón. Si sentaran es prácticamente inviable, yo sé que es, tal vez cuando alguien propuso que se sentaran Laureano Gómez y Alberto Lleras, seguramente alguien dijo exactamente lo mismo que están pensando todos ustedes, pero me parece que el país necesita, si no esta, por lo menos otra idea así trascendental. En fin, quería plantear eso, quería aprovechar esta oportunidad y eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, agradecemos su intervención a don Jaime, que realmente va a provocar, creo que bastante reacción aquí y entre los que nos están siguiendo por el internet. Ahora vamos a invitar al podio a Ricardo Israel. Ricardo es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1972, investigador visitante de la Universidad de Pittsburgh, fue profesor auxiliar de la Universidad de Essex en Inglaterra. También trabajó en Estados Unidos como profesor visitante Fulbright en Wheaton College en el estado de Massachusetts. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco la invitación y lo primero que voy a decir, algo que se va a relacionar con lo que voy a decir al final. Durante los muchos años que hice clases de política y de historia latinoamericana, siempre era llamativo en la respuesta de los alumnos a las pruebas la admiración que sentían por Colombia, y muy merecida. Colombia era ejemplar en el sentido que son pocos los países que tienen las reservas en la sociedad civil y sobre todo una estructura familiar que les permite resistir y con una democracia estable y funcionante al tipo de violencia que vivió durante buena parte del siglo XX Colombia. Lo segundo, en el periodo que integré el Tribunal Constitucional en calidad de suplente en Chile, era llamativo el respeto que se sentía hacia los fallos de la justicia y del Tribunal Constitucional colombiano, y era, por lo que yo recuerdo, el único país latinoamericano que se agregaba a la lista de los tribunales constitucionales, y en ese rol la Corte Suprema norteamericana, que eran regularmente citados en los fallos que se hacían en Chile. Es, por lo tanto, una sociedad resiliente y ejemplar hasta en el tema de drogas, donde a pesar de la disponibilidad, el consumo es inferior a de varios países, incluyendo a Chile. Dicho esto, voy a saltar a lo que considero son los 2 acontecimientos más importantes a los días que vive Colombia. El primero es el resultado del plebiscito y sobre todo del incumplimiento de la promesa que iba a traer la paz interna. Como es público y notorio, sobre todo para los colombianos, no se ha detenido, sino hubo una reocupación antes que el Estado por parte de la guerrilla. Y segundo, las protestas violentas que vivió el país. Al mismo tiempo, el triunfo militar sobre la guerrilla no le generó
inmunidad a los ganadores como lo ve las circunstancias judiciales que vive el presidente Uribe. Y creo que eso da un acceso al tipo de desafíos que encuentra la democracia. Ya no es el asalto al cuartel de Moncada, al poder, sino el copamiento de la democracia y de las instituciones desde adentro. Las instituciones como la prensa, la sociedad civil, los partidos políticos y la justicia están en el primer lugar de la lista. Se transforma en el lawfare que se ha desarrollado a través de toda la región para maniatar a los demócratas, y eso lleva al otro problema. Hay una suerte, y se citaba aquí al Foro de Sao Paulo, de temor por parte de las fuerzas demócratas de enfrentar claramente los desafíos y los temores, porque la alternativa para la región y para Colombia en particular ya no es izquierda contra derecha, no son alternativas políticas. La alternativa es civilización o barbarie, es democracia o dictadura. Y se reafirma en el caso que siempre se ve acá, de que el día que fue aprobado el año 2001 en Lima la Carta Democrática Interamericana, había solo una dictadura y ahora hay 4,5 y creciendo, 5 para ser exacto. También países que eran ejemplares están hoy día en la incertidumbre, como son varios de lo que ocurre. Y la novedad para Colombia es quizás por primera vez en mucho tiempo una oportunidad electoral para la izquierda en el Ejecutivo y en el Legislativo. La pregunta, ¿estarán acertadas las encuestas o no? Fallaron para el plebiscito de salida, y la pregunta es si estará vigente hoy día. En Chile por lo menos tuvieron, después de muchos errores, acertadas en la predicción de la primera y la segunda vuelta, con el resultado que dejó afuera de carrera a las fuerzas de centro izquierda y centro derecha que habían estado los últimos 30 años. Y eso nos lleva al problema serio de la democracia en el día de hoy. Colombia, al igual que Chile, tiene el problema del voto voluntario, que la gente tiene que ser convencida para ir a votar, y uno se encuentra con una situación que ha producido sorpresas electorales en la región, donde la emoción ha desplazado a la razón. El asalto no es a los cuarteles Moncada, como decía, sino al socavamiento, y por lo tanto hay una nueva estructura y un nuevo votante. La emoción predomina por sobre la razón. Por sobre los hechos predomina un relato organizado, prefabricado, pero que penetra profundamente en el votante de la sociedad. Ha aumentado al complejo de los demócratas. Aquí se mencionaba el problema con el sector privado, y también con fuerzas ejemplarmente democráticas que se dividen y también no están en disposición de enfrentar a el desafío de la democracia como si se enfrentó al estalinismo o al nazismo en su oportunidad. Es el problema del siglo XXI. La pregunta: ¿hay una oportunidad para el castrochavismo? Indudablemente Cuba y Venezuela lo deben querer. Curiosamente, la región tiene un mecanismo que no se utiliza, lo cual no significa que no sea importante, porque probablemente no hay otra región en el mundo que disponga de un instrumento de la categoría de la Carta Democrática Interamericana, que es derecho internacional y derecho interno para la mayoría de los países. Y la otra pregunta que uno debe hacerse para estar en el tiempo: si el resultado será indiferente a Estados Unidos. Uno constata que los países en general en Latinoamérica no han enfrentado este nuevo desafío, y existe una estructura en la región claramente entendible para enfrentar el desafío inesperado, y que hoy día no se ve pronto, de un golpe militar, y se mencionaba el caso de Pinochet, pero no existe el mismo automatismo para enfrentar al nuevo tipo de desafíos que vive la democracia, ni en la cabeza de los demócratas, ni en los medios de comunicación, y tampoco uno no ve la disposición que tuvo Estados Unidos. Y ahí, esta vez, la culpa no es toda de Estados Unidos, porque la región pidió una y otra vez que los problemas de Latinoamérica los resolvieran internamente, y los países latinoamericanos han sido incapaces de llenar este vacío.
Venezuela cayó cuando era el aliado más importante y la joya de la corona en la relación con Estados Unidos, y hoy día que lograron conjuntamente un triunfo militar sobre la más antigua guerrilla de la región, uno no ve la misma disposición y la pregunta si esto va a ser indiferente para Estados Unidos. Y mi respuesta es que mi gran confianza, y de ahí mi punto de partida, es en cuán vital, cuán resiliente, cuán importante es la sociedad civil. Si han fallado los partidos políticos, si ha fallado parte del sector empresarial, si la prensa vibrante no entiende la diferencia entre vivir o no en democracia, creo que el gran activo que tiene Colombia, cualquiera sea el resultado electoral, es la fortaleza de esta sociedad civil, de la familia colombiana, de la diversidad regional que tiene Colombia, que es un activo para enfrentar este nuevo desafío a lo que era y sigue siendo una muy importante democracia de respeto a los derechos humanos en América Latina. Muchas gracias. Ahora le damos la bienvenida a una periodista muy admirada en los Estados Unidos y en el mundo. Se trata de Vanessa Vallejo, que es el coeditor en jefe de El American. Vanessa es economista, podcaster, desarrolla análisis políticos y económicos sobre todos los países de América Latina. Su opinión es respetada por muchísimos medios. Si listara el número de periódicos que los publican, estaríamos aquí varias horas porque casi todos los principales diarios de América Latina publican sus análisis. Está en un exilio colombiano en los Estados Unidos. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, aquí ya estoy. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a todos, un saludo a todos en la mesa, muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy por la invitación y por hacer estos eventos que son tan importantes para la libertad de toda la región, y un saludo, por supuesto, a todos los que nos ven. En este momento, Colombia es uno de los pocos países de la región que no está sufriendo el comunismo, que no está sufriendo el socialismo. Recordemos que está Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, México, Nicaragua. Es decir, es muy poco lo que queda, y Colombia ha sido históricamente ese país que lucha contra el comunismo. Recordemos que cuando la región se llenó de ese rojo del socialismo del siglo XXI, Colombia estaba votando por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y por qué mientras que toda la región caía en esos ilusionistas que venden cuentos tan bonitos, pero que en realidad lo único que traen es miseria? Porque mientras toda la región votaba por esta gente del socialismo del siglo XXI, en Colombia lo que pasaba era que estábamos votando a un Álvaro Uribe Vélez que su propuesta principal era el combate frontal contra las FARC, contra los terroristas. Bueno, porque Colombia tiene una historia muy particular, muy dolorosa, pero que ha forjado un carácter bastante fuerte en su gente y bastante importante, una acumulación de enseñanzas muy importante. Nosotros en realidad conocemos la brutalidad de los comunistas, nosotros conocemos muy bien la brutalidad de los socialistas. A nosotros no se nos olvida las pescas milagrosas, esos retenes que hacían los señores de las FARC, muchos de esos en Semana Santa, para coger a los feligreses y matarlos, extorsionarlos, secuestrarlos ahí mismo. A nosotros no se nos olvidan los campos de concentración de las FARC, no se nos olvidan los niños reclutados, no se nos olvidan los niños violados. Esas imágenes no se pueden borrar de la cabeza de un colombiano que vivió esa época. Yo era muy chiquita, pero a mí no se me olvida lo poco que me acuerdo. Y ese haber vivido esa brutalidad de los comunistas, esa brutalidad de los socialistas, pues nos hizo un país muy particular, que mientras, repito, cuando toda la región se llenaba del rojo del socialismo del siglo XXI, nosotros estábamos votando al revés. Ahora bien, en la historia de Colombia ocurrió un hecho que es uno de los hechos más lamentables que pueda tener nuestro país y que nos arrepentiremos para siempre de lo que ocurrió ahí, o por lo menos se deberían arrepentir los políticos que permitieron que eso pasara. Y fue el Acuerdo de La Habana, que obviamente nada que saliera de La Habana iba a terminar bien, nada que salga
de unos señores que llevan décadas teniendo su población en la esclavitud, pues va a salir bien. Y el Acuerdo de La Habana tuvo unas consecuencias negativas, unas muy evidentes, como por ejemplo tener a 10 congresistas de las FARC, 10 señores que lo único que hicieron en toda su vida fue matar y aterrorizar y cometer delitos que hoy en Colombia hablan de economía, de inflación, de políticas para niños, unos señores violadores hablando de cuál debería ser la política para los niños en Colombia. Pero hay otras consecuencias y hay una fundamental que de pronto no es tan clara para la gente y es ese cambio de estrategia, ese pasar de la lucha armada, que no es que la hayan dejado, porque las disidencias de las FARC son lo mismo y ahí siguen, pero sí una nueva estrategia, un nuevo camino que tiene que ver con un camino cultural, con decirle a la gente, miren, nosotros cometimos errores, tomamos malas decisiones, pero nosotros no somos tan malos, mírenos acá sentados en el Congreso, no hacemos nada. ¿Y por qué no mira, por ejemplo, los militares? Entonces en Colombia ahora los militares son los malos y se los tiró al agua y no se les echó ningún salvavidas. Y no se les reconoció a esa gente que en su momento puso en peligro su vida para salvar el país, y no solo no se les reconoció, sino que ahora son los malos. Y el presidente Uribe, que combatió a las FARC, entonces el presidente resulta que también tenía culpa. Y algunos han logrado igualar estos dos bandos y decir, es que estos son malos y estos también son malos y son iguales. Y otros dicen, bueno, tal vez no son iguales, pero sí que tiene culpa el presidente Uribe y sí que tienen culpa los militares. Entonces ya el Centro Democrático no, mejor de pronto no las FARC, porque claro, nosotros recordamos lo que son las FARC, pero de pronto algo que esté por ahí en la mitad, o de pronto darle la oportunidad a un Petro. Ese ha sido el gran logro, digamos, no tan directo del Acuerdo de La Habana. Y entonces, cuando tenemos eso, cuando tenemos gente que ahora cree que los militares son los malos, gente que se cree esa historia que han reescrito, es un problema muy importante y es una situación muy difícil y muy peligrosa para Colombia. Ahora bien, yo quiero simplemente hacer un llamado a los colombianos. Yo podría hablar de todos los países en los que el socialismo y el comunismo ha hecho cosas terribles, porque la desembocadura lógica del socialismo es la miseria, es la pobreza. Sin embargo, es que Colombia no tiene que ir a otras partes. Colombia tiene un montón de venezolanos que están en nuestro país muriéndose de hambre, escarbando en las basuras por lo que ha hecho el socialismo. Pero repito, Colombia ya conoció la brutalidad de los socialistas y ya conoció la brutalidad de los comunistas. Entonces es el momento de recordar todo lo que vivimos, es el momento de recordar los campos de concentración, es el momento de recordar los reclutamientos a niños que en realidad nunca entregaron, ¿dónde están esos niños que las FARC reclutó? Es el momento de recordar todo eso y es el momento de preguntarse, que los colombianos se pregunten si de verdad van a votar por un personaje que apoya a la guerrilla. ¿De verdad quieren los colombianos tener a alias Aureliano, el señor Petro, en la presidencia de Colombia? ¿De verdad quieren arriesgarse a ese tipo de cosas? Claro que no es perfecto el otro lado, pero la solución no es echarse la soga al cuello. Y los ejemplos están y simplemente hay que recordar lo que ha pasado. Ahora, para finalizar, es cierto lo que decían de que los políticos colombianos tienen un problema muy grande y que ni siquiera se ponen de acuerdo dentro del mismo partido. Y no solo eso, no es que no se pongan de acuerdo, es que hay una guerra interna horrible dentro del mismo partido. Pero la verdad es que yo sí apelo a la superioridad de los colombianos. Siempre los colombianos, el pueblo colombiano ha estado por encima de sus políticos. Entonces yo, más que un mensaje a los políticos para que se unan, que creo que eso suena muy bonito, pero no creo que vaya a pasar, el mensaje creo que es a los colombianos, a que pongan su granito de arena, a que entiendan que esto es de vida o muerte, porque los colombianos que están los venezolanos que están en las calles de Colombia tienen su vida arruinada, y el socialismo arruina la vida físicamente, pero también moralmente. Y no queremos eso. Entonces es el momento de poner el granito de arena, de bajar los humos, de decir, ok, este tal vez no me gusta tanto, pero no importa porque yo no voy a entregar mi país. Pero yo creo que estamos a tiempo y creo que la salvación de Colombia está en los colombianos, que repito, son mucho más superiores que sus políticos. Muchas gracias, Vanessa. Brillante como siempre.
Ahora vamos a pedirle a nuestro orador principal, que es don Francisco Santos Calderón, que ocupe el podio. Fue vicepresidente de Colombia durante los mandatos de Álvaro Uribe Vélez. Santos es graduado de la Universidad de Kansas y de la Universidad de Texas en Austin. Fue Newman Fellow en Harvard. Pero la mayor parte de su vida ha sido periodista. También ha sido víctima de la violencia, puesto que fue secuestrado por las hordas de Pablo Escobar. Y cuando fue liberado, y a partir de ese momento siempre ha militado y ha ayudado a crear organizaciones que defiendan a las víctimas de la violencia y del crimen organizado. Bienvenido, don Francisco. Bueno, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Tomás y muchas gracias Carlos por este espacio. Yo quisiera quedarme hablando sobre dos temas que son tan simbólicos y tan importantes en la elección que se va a dar la primera instancia en marzo, la segunda en mayo y la tercera en junio. En marzo las parlamentarias y en mayo la primera vuelta y en junio la segunda. Como es la cláusula Petro que refleja exactamente lo que está sintiendo el empresario de lo que puede pasar en Colombia. Petro hoy la desechó y dijo que eso es una equivocación. No, es un sentimiento importantísimo que tiene mucha gente. Otra cosa que pasó hoy en Venezuela, donde le entregaron todos los bienes del Nacional de Caracas a Diosdado Cabello después de una demanda, para que la prensa colombiana entendiera lo que es y lo que está en juego. Porque no lo ha entendido, porque esta no es una elección igual a las otras. No, me voy a ir a Ucrania. Porque creo que lo que está pasando en el mundo y el contexto internacional que hoy hay en estas elecciones es totalmente distinto y puede cambiar el resultado. Porque la América Latina de hoy es una América Latina distinta, inclusive a la de hace 4, 8 o 12 años. Porque hoy hay un bloque autoritario que necesita, consolidado y creciente, que necesita a Colombia como parte fundamental en la ampliación de su estrategia. Porque hoy ya lo que se ve es una China, una Irán, una Turquía, una Rusia jugando de manera clara en la región, en una guerra asimétrica política militar que sufre y que tiene su epicentro en Colombia, pero que no empezó ahora, empezó en las protestas del 2019. Y que no se ha visto esa amenaza en su verdadera dimensión. ¿Y por qué traigo Ucrania? Porque el señor Putin quería jugar a una cosa que no le salió. Lo de Ucrania no le salió bien, entiende que el costo de avanzar aún más es gigante, pero eso lo único que hace es incentivarlo para crear otras opciones de poder que le facilite ese proceso de negociación que están en América Latina. Lo que vamos a ver en los próximos años es a una Rusia. No, pero no nos debemos preocupar de sus misiles o de sus aviones o lo que le están vendiendo a Venezuela, como hoy lo dijo el presidente Duque. Mucho más preocupante es lo que hacen con sus computadores. Ahí es donde está la asimetría de la guerra y ahí es donde está lo que ellos pueden generar en estos próximos meses y tener un efecto importantísimo en la campaña. La asistente, la subsecretaria de Estado, Vicky Nuland, está en Colombia hablando precisamente de eso. Gracias a Dios se han demorado. Esa visita a Dios era hace rato. Pero bueno, mejor que estén ahora. Lo importante es qué van a hacer. Porque es que no es solo lo que usted puede hacer hackeando las bases de datos, etcétera, sino lo que usted puede hacer creando el desorden en redes sociales, que fue lo que hicieron en el año 2019. Las protestas en Ecuador, en Chile y en Colombia desde 2019 y 2020 no fueron algo en abstracto. Cuando uno mira lo que pasó en Chile, que 2 años después tiene el efecto que tuvo, fue algo tremendamente organizado. El Partido Comunista y grupos anarquistas que siempre han estado asociados a la antigua Unión Soviética, a la hoy Rusia, a través de ese histórico trabajo y de ese histórico proceso que tuvieron con el Comintern, actuaron. Uno no quema una línea de metro en una noche si no está organizado. Cuando uno mira todas las redes sociales que estaban entrando en Chile en ese momento
eran redes sociales que estaban o en Ucrania o en Europa. Adivine quién maneja eso. Entonces, uno empieza a entender que ya hay una guerra asimétrica que conecta a este bloque con lo que pasa en el mundo, y por eso vuelvo a lo de Ucrania. Porque yo sí creo que lo que está pasando en Ucrania va a tener un efecto muy importante en América Latina en términos de qué va a hacer Rusia en la región. Hoy la embajada rusa en Colombia es más grande que la embajada rusa en Inglaterra. Adivinen. ¿Son diplomáticos? No. Entonces, tenemos que entender que el contexto cambió. Y el contexto internacional va a ser fundamental para poder decidir la elección del 2022, sobre todo la presidencial. Si Venezuela mete 100 o 200 millones de dólares en compra de votos, cambia el resultado de la elección. Y no me cabe la menor duda que Cuba lo está pensando, que Rusia lo está pensando, que Venezuela obviamente lo está pensando, y ya tenemos clarísimo que el señor Petro dijo: si yo soy presidente, inmediatamente reconozco a Maduro. Entra y se alinea directamente ya con ese bloque autoritario que se está consolidando en América Latina. Entonces, lo primero es que tengamos en cuenta el entorno internacional y el caos y el efecto que pueden causar. Y lo segundo que quería hablarles hoy es qué está pasando en estos momentos. Sí, hay 20 candidatos, no sé cuántos. Sí, están todos hablando, nadie se une. Pero vienen 2 etapas de elecciones. La primera, que es este momento con las elecciones parlamentarias, y lo que viene después. Y en las elecciones parlamentarias le decía yo al Partido Centro Democrático: ustedes tienen que polarizar. Ustedes, el único partido que se puede convertir en, y que ha sido además, y ya ha pagado el costo de ser barrera del populismo y del castrochavismo, frase de Álvaro Uribe Vélez, es el Centro Democrático. Recojan eso en estos momentos. Planteen que somos la única barrera de contención. A ver si logramos que esos 3, 4, 5 millones de votos de gente que está realmente preocupada, con razón además, dice: yo necesito empezar a ponerle un dique a esto, y es en la elección parlamentaria. Vamos a ver si en este mes que quedan, mes y medio que quedan, mes y una semana, logran mandar ese mensaje, porque yo creo que si el Centro Democrático pasa de los 20 senadores a los 30, 35, que puede, si hace esa campaña como tiene que ser, agresiva, para que ese temor que hoy existe genere el efecto político que pasó en Chile. Porque es que en Chile, en la primera, en la elección de Congreso, la derecha se quedó con la mitad. ¿Y por qué? Porque la gente tenía miedo. Y yo creo que ahorita ese es el mensaje que hay que mandarle a los colombianos. Sí, tengan miedo. Y los únicos que han defendido esta democracia es el Centro Democrático. Los demás se acuestan con el que sea con tal de sacar un voto. Y creo que ahí está el mensaje importante que el Centro Democrático tiene que hacer durante el próximo mes para poder lograr ese brinco cuantitativo y cualitativo que genera esa barrera de contención y que sin duda transforma lo que va a pasar los 2 meses siguientes. ¿Y qué va a pasar los 2 meses siguientes? Van a quedar 5 candidatos o 4 candidatos. Va a quedar Petro, que tiene un 27%, un techo. Yo creo que está sufriendo un fenómeno brutal de desgaste también. Por eso está tratando de reciclarse yendo donde el Papa y hablando con, perdóneme, yo sea así de franco, con el vagabundo del Zapatero. Que eso parece un chulo que lo único es que chupa sangre donde puede sacar plata. Y sí, yo soy así de franco porque sí creo que es así. Pero está buscando ese oxígeno. El segundo es Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, fenómeno político interesantísimo, con un discurso nuevo, con una desfachatez que le llega al colombiano, y ahí está de segundo, con Ingrid Betancourt. Hace un mes cuando se saltó Ingrid, yo que dije, uy, esta señora se va a disparar, no, todo el mundo, usted está loco, esa no es. Ahí va de tercera, también tiene un discurso fresco, no sabemos qué es ni para dónde va, pero ahí está. Y después vienen los demás. Ahí quedará uno de la famosa coalición de la esperanza, que debe ser Sergio Fajardo. Ahí debe quedar otro de la coalición de alcaldes y exgobernadores, que no sabemos quién va a ser, y Oscar Iván Zuluaga. La única manera como Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático puede subir
es si el Centro Democrático asume esa posición y pasa a tener 30, 35 senadores, y ahí tendría un espacio político nuevo y distinto y una fuerza de dejarse contar. Pero es que parece que la gente tuviera vergüenza de decir soy de derecha. Yo defiendo estas libertades. Yo defiendo este escenario. Afortunadamente mi hijo no, mi hijo sí está haciendo una campaña que dice yo soy la nueva derecha. Una derecha respetuosa, una derecha de libertades, pero una derecha que defiende estas libertades, y me parece que me parece un valor gigantesco, porque resulta que en Colombia les da vergüenza decir yo soy esto, y creo que ahorita más que nunca eso se va a necesitar. ¿Qué puede pasar? Al final, y yo creo que a la primera vuelta van a llegar 3 candidatos o 4 candidatos máximo, y en la segunda vuelta, como lo dije yo en una entrevista, es todos contra Petro. Eso es lo que va a pasar. Por esa entrevista me llegaron no sé cuántas amenazas, pero yo ya estoy curado de amenazas. Porque allá la gente, que uno diga lo que piensa, pues ya genera esa reacción. Y yo finalmente estoy de cierta manera de acuerdo con lo que han dicho varios de los expositores acá. El colombiano es mucho más serio y mucho más pausado en ese momento y a esa hora de votar, pero, no nos digamos mentiras, la narrativa la estamos perdiendo. Aquí la narrativa de que la democracia colombiana es una M, no la está ganando, y no es cierto. Es la segunda democracia más antigua del continente, la más seria, la más respetuosa. Hombre, en la mitad de la guerra de Pablo Escobar, en los años 90, a Colombia, en vez de que hubiera un golpe militar, lo que pasó en Chile, en Argentina, en todos los otros países cuando vino esa violencia, hizo una constituyente. Vamos a cambiar la constitución para dar más derechos. Eso habla de un país serio. Eso habla de un país fuerte. No, nuestra democracia es una gran democracia. Pero es una democracia que tiene pues sus dificultades, y si vemos la dificultad que tuvo la democracia colombiana, americana, y que tiene hoy en día, pues uno dice nadie está curado de lo que pueda pasar. Ya Petro demostró que puede expropiar y que puede acabar contratos, como lo hizo con el contrato de la basura, y que puede pasarse por la faja eso que es la seguridad jurídica, y esa es la gran preocupación que hay. La narrativa de que somos el país más desigual tampoco es cierta, pero se la tragan entera. Entonces hay una narrativa, y creo que es importante, y pase lo que pase en Colombia, esa es la tarea que tenemos que hacer todos aquí en América Latina para contrarrestar la narrativa del Foro de Sao Paulo, que ahora tiene, digamos, ¿cómo diría? Lo que lava su imagen, que es el Grupo de Puebla. Hay que crear una nueva, hay que combatir esa narrativa para evitar que sigamos teniendo momentos de fragilidad como estos, que se sigue esa consolidación de ese bloque autoritario, porque estoy de acuerdo que hoy no es izquierda contra derecha, sino autoritarismo contra democracia. Y desafortunadamente esa narrativa lo que está favoreciendo es que el autoritarismo tenga un espacio político que debería serle absolutamente negado en América Latina. Sigo confiando en que el colombiano al final va a ser sensato, pero sí creo que estamos perdiendo la batalla en la narrativa, y si no logramos darle la vuelta a eso, más temprano que tarde vamos a ver que muchos de los países donde jamás pensamos pueda llegar un autoritarismo de izquierda puede llegar. Muchas gracias. Bueno, y ahora para las reflexiones de cierre vamos a invitar al podio a Carlos Sánchez Berzaín, exministro del Gobierno de Bolivia, máster en Ciencias Políticas y máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público, columnista en varios medios de la región como Infobae. Es autor de varios libros, el más reciente presentado en este instituto se titula La lucha continua, derrocar al castrochavismo. Gracias, Beatriz. Después de estas magníficas exposiciones, algunos aportes de resumen sobre las elecciones de Colombia. Esta elección, el año 2022, no es sino el capítulo más importante este año
una lucha de agresión que abarca todo el siglo y que es la agresión de la dictadura única que había en 1999 en la región Cuba, que con el dinero que le lleva Chávez, con la entrega que hace de Venezuela, se expande en el siglo XXI y forma lo que empieza llamándose el movimiento ALBA, movimiento bolivariano, socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que es un grupo de delincuencia organizada transnacional liderado por Cuba, que hoy día controla Venezuela, Bolivia, Nicaragua, que controló en su momento el Ecuador con Correa, y que tiene el apoyo de gobiernos pro-dictatoriales, pero en países democráticos, que son Argentina y México, y está por verse lo que pasa en Perú y Chile. Este es un proceso hemisférico, es un proceso de toda la región, y no es un proceso de hoy día. Es un proceso que lleva 23 años. Es un proceso que se ha visto agravado en su curso por los hechos del 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos es agredido por los ataques terroristas, y a partir de ese momento abandona América Latina. Es un hecho que se ha visto agravado después por el incremento de los precios de los commodities que le dio todo el dinero posible a Chávez. Y es un hecho sumamente agravado porque desde el poder político y con el control de la personería de los estados, protegen el crimen organizado y operan narcotráfico, terrorismo, trata de esclavos, penetración de toda clase de crímenes, que tiene un agravante en este año. Y es que el fenómeno latinoamericano es hoy con claridad un proceso mundial. El mundo es un mundo capitalista, el mundo es un mundo globalizado y es un mundo con revolución tecnológica. No estamos discutiendo nada de eso, que es el qué. Lo que estamos discutiendo es el cómo. Y hay dos maneras de gestionar ese mundo. La que tiene como fundamento el respeto a la libertad, a los derechos humanos, que se llama democracia, y la que tiene como propósito la concentración de poder a costa de la libertad y los derechos humanos, que se llama dictadura o cualquier otra forma de autoritarismo. Y este grupo está marcado a nivel mundial con la China, con Rusia, con Corea del Norte, con Irán, con todo ese grupo de países que ahora han mostrado abiertamente su proximidad al grupo de delincuencia organizada de América Latina, que abarca toda la región, liderado por Cuba y compuesto por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de la cual ha salido el Ecuador. O sea, este proceso que marca el eje de confrontación entre la libertad y la democracia versus el autoritarismo y la dictadura, hoy día es un proceso mundial confesado por la propia Rusia en la crisis de Ucrania. Y en ese momento se plantea la elección de Colombia, que tiene todas las características de riqueza, organización, valor político, historia, tradición, que aquí se han descrito. Y que por lo tanto se denomina la joya de la corona y que presenta una especie de mal entendimiento de esta realidad. Porque los colombianos, que tienen todas esas maravillosas características que aquí se han descrito, no están hoy día en su liderazgo político a la altura del desafío, porque ven como peligro a un candidato que candidatea por enésima vez, el representante del castrochavismo, neologismo utilizado por primera vez en Colombia para denominar ese proceso de unión de Castro y Chávez para tomar el poder político y romper la democracia colombiana, cuya primera derrota la sufrió Colombia con los tratados de paz de La Habana. Y ven en Petro una amenaza cuando Petro tiene el 27% de favorabilidad en las encuestas y hay un 73% de colombianos que los repudian. Y digo que el liderazgo político de Colombia no está hasta hoy día a la altura de su pueblo y de la expectativa y del prestigio que tiene a nivel internacional, porque con el 73% en contra de Petro deberían ser capaces de acabar con ese proceso sin que haya tanto ambiente de miedo, de incertidumbre y de temor en Colombia. Pero no, el problema es el sectarismo, el problema es la confrontación interna, el problema es que no es posible
un pacto democrático a favor de Colombia. El problema es que no es ni siquiera posible identificar conjuntamente el enemigo, al punto que entre la gente que debería estar defendiendo la democracia hay sospecha que hay muchos que son corredores para desestabilizar ese 73% y ayudar a Petro, porque la mejor manera como puede ganar Petro es dividiendo ese 73%. Esa es la preocupación. Yo tengo estas cuestiones que dejo sobre la mesa porque ese es un tema de los colombianos. Lo que el resto del mundo puede hacer es ayudar en la reflexión, que es lo que tratamos de hacer en foros como este, para que haya un pensamiento en el sentido de que el pueblo de Colombia está en lo correcto. Más de 3/4 partes de los colombianos repudian al candidato del castrochavismo. No me digan que así van a perder la elección para repetir el tremendo error del Perú, que le ha dado la presidencia a un castrochavista que tenía 13% de apoyo en la primera vuelta, 13%. No me digan que van a repetir lo que ha pasado en Chile, donde se proclama el triunfo con el 54-55% del candidato Boric, pero con 50% de ausentismo en la elección, lo que quiere decir que simplemente tiene un apoyo del 27% y es una minoría. Yo creo que Colombia está por encima de eso, pero es el momento de liderazgos claros que piensen en todas estas amenazas que estamos viendo y que las piensen por interés propio, porque ya no podemos repetir que los colombianos y los líderes colombianos no han visto lo que pasa con Venezuela, lo que pasa con Cuba, lo que pasa con Bolivia, lo que pasa con Nicaragua, países en quiebra, con crisis humanitarias, países con presos políticos, con exiliados políticos, con la justicia al servicio del crimen organizado, todos narcoestados y todos absolutamente incorporados a una dinámica al servicio del crimen organizado transnacional. El liderazgo político colombiano tiene la palabra. Bueno, agradeciéndole al doctor Sánchez Berzaín, nos despedimos de ustedes, invitándolos a que nos sigan en nuestra página web y que vuelvan a ver este foro tan interesante donde se lanzaron ideas fascinantes para apoyar el proceso de mantenimiento y expansión de la democracia en Colombia. Buenas noches. Bueno.